Hola, muy buenos días, Agustín, y a toda la radio. Muchas gracias por contactar. Por favor, cuando se dispone, por ejemplo, instalar un tótem con un radar de velocidad como el que se instaló recientemente en la zona de los puentes, dos cosas se me ocurren en principio para encaminar la charla. Primero, ¿quién dispone que la velocidad sea de 20 kilómetros por hora en ese lugar? Y segundo, la oportunidad de implementar una cosa así, teniendo en cuenta que es un nudo ese punto, ¿no? En donde hay horas pico en las cuales el tránsito encuentra allí una dificultad para poder ser más dinámico, más ágil. Sí, primero, la ubicación de estos tótem, sí, en definitiva, que son de información, que debería aclararse que son de información también, de autorregulación, se llaman, vienen un poco de un principio de que se ubicaba, se usa en muchos otros lugares, no en Latinoamérica particularmente, pero sí en Europa y en otros lados, se llaman radares de tramos, donde se ponen uno informativo a la primer lugar donde te indica a qué velocidad vas vos, y luego al salir de ese espacio, de ese tramo urbano, otro tótem donde vos durante ese tramo tenés que mantener una velocidad promedio que no puede exceder. Pasa que el tótem solo aislado a veces produce estas confusiones, es decir, bueno, es un radar, pero si los radares siguen un principio que deben estar, el principio de los radares deben estar ubicados donde se producen siniestros viales o donde yo puedo tener el riesgo, yo tengo que ver un radar y sentir Pero el acá riesgo de que parece, pueda haber Javier, un Javier, siniestro radial. claro, Sí. Javier, pero acá pareciera ser que más que un lugar de riesgo, porque yo no tengo mucha referencia de que se produzcan siniestros ahí frente, viste, este último radar lo pusieron enfrente al destacamento policial de tránsito que está en el ingreso a la provincia de Neuquén a la altura de los puentes. Yo no sé si ese es un lugar conflictivo, una zona de las llamadas rojas, ¿no? Donde se producen muchos hechos viales. Uno tiene la presunción de que es un radar que está puesto ahí para minorar la velocidad, para facilitar en todo caso la tarea de control de ingreso de vehículos, nada más que para eso. No porque Bueno, sea una ahí, situación de riesgo. en ese sentido, si a vos ya te produce la duda, hay dos facetas también que dice el manual de implementación de radares, que o comunicaron mal la ubicación, o sea, porque te tienen que indicar que es un informativo y que no es un radar que está previniendo algún hecho vial en particular, ¿sí? O lo pusieron sin informar que ese es un lugar riesgoso. Porque te vuelvo a plantear, la fundamentación para colocar o ubicación, hacer controles de velocidad son siempre en aquellos lugares, primeramente en esos lugares donde se puede llegar a producir un riesgo. Si no, puede producir esto que vos mencionás, que produce estas congestiones, en definitiva, que es lo mismo que pasa cuando se hacen operativos, ¿sí? En algunos lugares donde hay mucho tránsito y producen esas mismas congestiones, termina haciendo produciendo esa incoherencia, ¿sí? Dentro de una dinámica, porque puede producir otros hechos viales. Entonces, en definitiva, me parece que ahí está faltando estas dos cuestiones, o comunicar de por qué está puesto ese tótem de radares ahí en este lugar, que o es informativo, o es un lugar de riesgo, o fundamentar por qué o que si es un lugar de riesgo, informarlo en la estadística de por qué está Te ubicado. traigo a colación, digamos, una experiencia. Circulando por rutas de otros países, en Brasil, por caso, Sí. en horarios picos, vos tenías lugares que son intensamente transitados en esos horarios y tenías a la policía de tránsito allá que tiene otra denominación, pero haciéndote señas, indicándote que te apures, digamos, para agilizar el tránsito. Acá cualquier control policial es para detener, para minorar. ¿Por qué o cómo se podría, en todo caso, dinamizar la circulación, la movilidad, precisamente en los horarios picos, que no necesariamente uno podría inferir que son los radares la forma de dinamizarla? Sobre todo en esos horarios, por ejemplo, el de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, el del mediodía y después el de la tarde, cuando se produce el retorno. Bueno, correctamente por esto, por no ubicando, ¿sí? Este tipo de dispositivos, de sensores, en lugares donde no sean lugares concretos de riesgo de velocidad. Si yo coloco, como bien decís vos, en ese lugar, la gente va a sentir que hay una incoherencia, que no es un lugar de riesgo, no es un lugar de exceso de velocidad,
¿por qué me estás contando la velocidad? Me estás haciendo ir una velocidad más allá de esto que vos me habías planteado. Otro tema es la velocidad pactada ahí es la velocidad que auditó Vialidad cuando hizo la obra. Ahora ha cambiado un poco la dinámica de la obra, habría que hacer una revisión de las velocidades en todas en general, pero particularmente esas. Pero el punto en particular es ese, que primero no hay que colocar sensores de velocidad en lugares donde ¿sí? no se pueden, no tiene un fundamento la cuestión de la velocidad, ¿sí? Y si lo llegara a poner, tendría que ser informativo, que es de autorregulación, para que la gente sepa qué velocidad va y qué velocidad debería ir en ese lugar. Simplemente debería ser informativo y tendría que tener esa coherencia, porque si no pierde la esencia de la utilización de este dispositivo, que es muy importante y es muy valioso para la prevención. Una ruta nacional, y esta es la última pregunta que te hago, no te quito más tiempo, Javier. En una ruta nacional como es la 22 o es la zona ahí de los puentes, un límite de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, ¿es razonable en qué tipo de circunstancias? Primero, en una ruta nacional, el límite máximo es 60, después para abajo sí pues se puede regular según la intersección. Habría que ver porque ese tramo, obviamente el puente todavía sigue siendo un tramo de transición, pero hay que ver dónde está la nueva avenida de la ciudad, de dónde empieza exactamente para hacer un control y una regulación nueva de la velocidad de la ciudad. Pero sí, siempre que si hay intervención con vehículos o con otros usuarios, con peatones, con ciclistas, ¿sí? Se recomienda que la velocidad sea como mínimo entre 30 o 20 kilómetros. Ahí es donde se fundamenta, aparte de que sea intersección. Si no hay intersección, no está muy bien fundada que la velocidad sea tan baja. Solamente intersección o interrelación con otros ciclistas como peatones y ciclistas, perdón. Bueno, intersección no hay allí, hay una rotonda y después el desvío, digamos, para cruzar las vías del tren o doblar por primeros pobladores. Así que, bueno, Javier, gracias por la gentileza, por estos minutos que nos das de tiempo para empezar a explicar un poquitito de estas cosas que están pasando que tienen que ver con la seguridad vial. Gracias por esta gentileza, Javier. Gracias a vos, Agustín, y lo que nos queda es que hay que revisar y hay que plantear y cuestionar todas estas posiciones todo el tiempo, así que felicitaciones por tratar el tema como siempre. Un abrazo grande. Gracias.